Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 6. Amén. Amén. El tema para el día de hoy, el gran terremoto que nos lleva al arrebatamiento. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Amén. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor amado. Te agradecemos tu infinita Amén, misericordia. Jesucristo, Poder amén. estar aquí todos reunidos, Padre Así Santo. en tu nombre, Es un gran Jesucristo, privilegio para todos amado. nosotros, Señor amado, poder reunirnos en tu santo nombre, Amén. Señor Amén, amado, Señor. y poder saber que tú estás en medio nuestro, Señor. Amén. Y más aún, Señor, dentro de nosotros, Amén. Padre. Amén. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor amado. Amén, Oh, Señor, Señor. bendícenos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Oh, Señor, nosotros tenemos una unción profética, Amén. Oh, Señor, nosotros tenemos la unción del águila, Amén. donde Aleluya. podemos elevarnos, Señor, a lugares donde Sí, casi Jesucristo, nadie, amado. Señor, puede llegar a ese lugar, solamente Aleluya. puede llegar a ese lugar, Padre. Sí, amén, Oh, Señor, Señor. gracias, Señor, por darnos, Señor, esa unción, Señor amado, Amén. porque a través de esa unción nosotros seremos arrebatados. Amén. Gracias por todo, Padre. Oh, Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, pueden tomar asiento. Amén. Dios te Gracias, bendiga Señor. grandemente. Amén. Amén, Señor. La semana pasada, o el domingo pasado, mejor dicho, estuvimos, hermano, viendo este tema, analizando este tema, y nos dimos cuenta que no nos alcanzó el tiempo. Amén. Así es que vamos a hacer todo lo posible. La idea mía es que podamos captar el pensamiento, hermano, Amén. que Dios quiere que nosotros captemos, hermano. Amén. Porque Sí. nosotros sabemos, hermano, que cuando vino un profeta, hermano, y reveló todas estas cosas, la única forma, hermano, de poder entender la palabra, la única forma de que la palabra llegue a nosotros es teniendo esa misma unción profética dentro de nosotros. Sí, es verdad, Por Padre. eso el profeta habló y dijo que la madre águila alimentando a sus aguiluchos. ¿ves? Amén. Así que nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos esa perfección profética, ¿cierto? Amén. Donde nosotros podemos captar el misterio, hermano. Amén. El misterio que está, para nosotros, los 7 sellos están abiertos. Amén. Para algunos solamente hay 6 sellos. Amén. Y para otros están todos cerrados. Así Amén. que nosotros le damos gracias a Dios, hermano. Gracias, Padre. Dios abundó nuestros sentidos espirituales. Podemos captar la palabra. Amén. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hebreo? Hebreo dice que la palabra entra, ¿cierto? Amén. Entonces la palabra entra aquí, ¿cierto? A nuestro cerebro, y de ahí baja el alma, ¿cierto? Amén. Entonces Satanás no tiene cabida, pues, hermano. Amén. Satanás no puede Amén. entrar por ninguna parte, hermano. Amén. Así que vamos a ir a la palabra, amén. Amén. Dice, nosotros cuando podemos, hermano, leer, tener acceso a los sellos, ¿cierto? Los Amén. primeros 4 sellos, entendemos que hay una guerra de poderes, Amén. ¿cierto? Entonces, es una guerra, hermano, es una guerra, por así decirlo, entre el bien y el mal. Amén. ¿cierto? Así es, amén. Y si le ponemos nombre, Jesucristo y Satanás. Amén. Así es, Señor. Entonces, el primer sello nos muestra un jinete, ¿cierto? Viniendo montado sobre un caballo blanco, ¿cierto? Amén. Que a la vista de muchas personas, ¿cierto? Puede ser algo bonito, ¿cierto? Amén. Algo tierno, ¿cierto? Amén. Pero la Biblia dice que es un poder engañoso. Amén. Apocalipsis Amén. capítulo 6, versículo 2 dice, y miré, y aquí un caballo blanco, Amén. y el que lo montaba tenía un arco, Amén. y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así es. Ahora, estas últimas palabras, venciendo y para vencer, hermano, nosotros lo vimos el otro día, hermano, como que este espíritu, hermano, viene, hermano, a quedarse, ¿cierto? Para engañar. Amén. Y Apocalipsis capítulo 13 dice que todo aquel que no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero fue engañado. Amén. Amén. Así que Amén. usted no se preocupe, hermano. Si usted tiene la palabra, Amén. pero entendemos sí que es un poder. Amén. Un poder. Entonces ese poder tiene nombre, hermano. Ese poder se llama el anticristo. Amén. Amén. Y es un poder diabólico, hermano. Viene a reinar sobre la tierra. Porque aquí dice
que se le dio inclusive una corona, ¿ves? Amén. Es un rey, tiene poder, hermano, Así es, amén. amén. Y sabemos que tiene también un ejército, hermano, amén. Amén. Entonces viene a reinar sobre la tierra y la Biblia dice que salió venciendo y para vencer. Así es. Este espíritu del anticristo entonces viene a quitar ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Así es. Amén. 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 Imagínense, hermano, a lo que viene. Amén. Pero es imposible que el creyente pierda el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Padre, amén. él al principio no tenía una corona porque era solamente un espíritu. ¿ves? Amén. Usted sabe que el Espíritu Santo necesita cuerpos, hermano, Amén. para poder manifestarse. Por eso es que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, hermano, Amén. para gobernar nuestras vidas. Amén. Y así Satanás también es un espíritu. Amén. Y también necesita un cuerpo, ¿eh? Amén. Para poder Señor. entonces traer su antipalabra. ¿eh? Amén. Amén, Señor. Entonces al principio no tenía una corona porque no había a quien darle una corona. Amén. Pero después, hermano, a medida que pasaba el tiempo, entonces ese espíritu, hermano, se posesionó, ¿cierto? Dentro de un hombre y a ese hombre le dieron una corona, ¿ves? Amén. Entonces ese espíritu del anticristo llegó a encarnarse Sí. en una persona. Así es. Entonces lo coloraron, lo hicieron rey aquí en la tierra, Amén. ¿cierto? ¿En qué? En representación a Cristo. Él dijo, yo soy representante de Dios aquí en la tierra. Ah, ¿ven? sí, sí, Y una sí. pregunta, ¿por qué Dios permite que este espíritu venga y gobierne? ¿Por qué Dios lo permite? Así es, La Señor. respuesta es muy simple. Así es, Señor. El profeta dice, cuando las personas rechazan la palabra de la hora, Amén. entonces esas generaciones son entregados a sus propios deseos carnales. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora el Espíritu Santo Amén. nos quita esos deseos carnales. Amén. Porque con nuestra debilidad, hermano, Amén. no llegaríamos a ninguna parte. No. Más el Espíritu Santo cuando toma el control de nuestras vidas nos guía, ¿ves? Amén. Ahora Gracias, Señor. miremos un poquito una escritura para ver si eso es verdad o no. Amén. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Amén. y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, mire, Amén. ponga atención, dice, inicuo, Así es, Señor. Amén. cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás. Pero aquí Amén. yo quiero que ponga atención. Amén. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan Así es. cuenta? Amén. Entonces nosotros sabemos que a Satanás se le permite ejercer cierto Así poder, hermano. Amén. Amén. Versículo 10 dice, y con todo engaño, con toda mentira, de iniquidad para los que se pierden. ¿Se da cuenta? Amén. Ese engaño solamente da frutos para los que se pierden. ¿Se da Amén. cuenta? Sí, Señor. Dice, por cuanto, mire, no recibieron el amor de la verdad. Amén. O sea, no recibieron el amor de la palabra Amén. Señor. para Amén. ser salvos. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Aquellos que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, Amén. usted sabe que eso lo vimos en los cultos anteriores, Amén. Así cómo es que allá el Cordero fue Inmolado. inmolado antes de la fundación del mundo. Así es. ¿Para qué? Para que nuestros nombres sean escritos ahí en el libro de la vida del Amén. Cordero. Amén. Sí, Entonces, Señor. ¿qué dice la Biblia? Gloria a Que Dios. aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, todos ellos fueron engañados. Amén. 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 Entonces entendemos, hermanos, que el no adorar a Dios, eso quiere decir que adora a Satanás. O sea, que no hay términos medios. Amén. Porque es lo uno o lo otro. Amén. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? Dice, y la adoraron. ¿A quién? A la bestia, ¿cierto? Amén. Señor. Amén. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres, Amén. Correcto, Padre. no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Así que ellos tenían que ser engañados. Era imposible que no fuesen engañados por cuanto ellos no recibieron la revelación de la hora, ¿ves? Amén. No recibieron la revelación de la palabra. Amén. Amén, sí, ¿Ve? Señor. Todos son engañados por este poder del anticristo que les he dado. Ahora notamos que este espíritu del anticristo también
llamado en la Biblia, ¿cierto?, en las edades de la iglesia como el espíritu nicolaita. Amén. Entonces, ¿qué es lo que deseaba el nicolaita? Él deseaba sabiduría, Así es. ser el más inteligente de los demás, Así es. Amén. sobresalir al resto. Él tenía que razonar las cosas, ¿ves? Amén. Razonar la palabra, como sucedió allá en el Edén. Amén. Amén. Sí, así Razonar es. en contra de la palabra de Dios con la Amén. sabiduría. Y fíjese que la iglesia aceptó eso. Sí. Oh, sí, amén. Aceptaron el espíritu nicolaita. Amén. Y al aceptar el espíritu nicolaita, aceptan al anticristo. ¿ves? Amén. Ellos tenían la Biblia Amén. y entonces ellos leían la Biblia, ellos conocían las escrituras, pero de pronto vino un hombre astuto. Amén. Uno que se sentía más sabio que el resto. Amén. Entonces él le dijo, mira lo que está escrito en la Biblia, no encaja con este mundo tan avanzado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, al recibir esa palabra, antipalabra, por así decirlo, Amén. entonces ellos son engañados a creer la mentira del diablo. Así es, Por Señor. eso, este poder, hermano, que trae el jinete del caballo blanco es tan engañoso. ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Así es, ¿Y Señor. cómo es Amén. que este jinete del caballo blanco no puede engañar a un predestinado? ¿Cómo es? ¿Verdad, Señor? Ah. La respuesta Aleluya, es que gloria a Dios Dios, sí, también Amén. envía su propio poder. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Para qué? Para proteger al predestinado, hermano. Para darle una cobertura. Aquella cobertura que Eva y Adán se quitaron, entonces ahora es entregar a la novia del tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Imposible ser engañado. Esa cobertura es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Dios envía su espíritu de valentía, hermano, con la fuerza de un león. ¿Ves? Estamos hablando de aquel que vino a contrarrestar a ese caballo blanco. Amén. En aquella primera edad. Entonces Dios envía su espíritu con la valentía y fuerza del león. Hombres y mujeres valientes, capaces de destrozar cualquier engaño. Amén. Cualquier engaño de Satanás, porque el que tiene la palabra sabe cuando viene una antipalabra. Amén. Y entonces, ¿qué le dice? Tú no me vengas con esa mentira. Gloria a la verdad. Es lo que hizo Jesús, hermano, cuando se defendió de Satanás. Jesús se defendió con la palabra. Amén. Amén. Con el escrito está, escrito está, escrito Amén. está. Amén. Es imposible ser engañado. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahora notemos, hermano, este espíritu del león es enviado para proteger única y exclusivamente a quienes tienen guardada la palabra en el alma. Amén. Amén. Sí, Señor. Eso ocurrió en la primera edad. Ahora, en la segunda dispensación, por así decirlo, hermano. Amén. Entonces, Amén. Satanás, ¿cierto?, envía su segundo, por así decirlo, jinete, hermano. Amén. Se baja, entonces, así lo dice el profeta, se baja del caballo blanco, ¿cierto? Sí. Porque venía pacíficamente, ¿cierto? No venía a causar trastorno, ¿cierto? Amén. Solamente traía una antipalabra nada más para engañar. Amén. Pero ahora ese mismo jinete se baja del caballo blanco y entonces trae, ¿cierto? Se monta sobre un caballo bermejo o rojo, Amén. lleno de sangre. Así es, Señor, amén. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 dice, y salió otro caballo bermejo. Amén. Amén. Y al que lo montaba le fue dado poder. Mire, atención. Amén. ¿Se da cuenta? Le es dado poder, hermano. Amén. De quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran espada. Sí, amén. Gloria sea, Señor, amén. Amén. Ahora, Amén. este jinete, hermano, no está dispuesto a seguir dialogando. Correcto. Amén. Sí. Ahora él quiere imponer su mensaje antipalabra, nada más. Así es. Entonces, así como Cristo fue, así como Dios, digamos, se encarnó en Cristo, Amén. ahora, ¿cierto? Satanás viene y se encarna. Amén. Sí. En un hombre, ¿cierto? En un falso ungido, en un falso profeta, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace este falso profeta? Él dice, ya no hay que perder más tiempo. Sí. Amén. Así es, amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él dice, la palabra que yo traigo es divina.
Y todo aquel que no lo piensa así, entonces será muerto. Amén. Al escuchar esta sentencia de muerte, muchos volvieron atrás por temor a perder la vida. Así fue. El oscurantismo, fíjese que la historia dice que mataron cerca de 68 millones de creyentes que no quisieron doblar su rodilla a Roma. Amén. Sí, Señor, amén. Lo mismo que ocurrió en los días de Elías, ocurriendo en este tiempo. Amén. Y Dios, para contrarrestar el poder del caballo rojo o bermejo, entonces Dios envió un poder en forma de becerro. Así fue. Amén, Señor. Mire, Amén. que uno puede pensar, pero ¿cómo Dios envió ese poder? ¿Por qué no envió guerreros? No, porque ellos representan un tipo de Cristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Su vida. Los Amén. hijos, porque cada ser viviente representará un tipo de Cristo. Así es. El león representa al león de Judá. Amén. Y ahora tenemos a estos hijos de Dios que ellos van al sacrificio, ¿cierto? Así como Cristo vino y fue al sacrificio. Los hijos que tenían la correcta palabra de Dios, ellos serían masacrados, hermano, por este poder hambriento de sangre. Porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a destruir, hermano, amén. Pero Dios los envió como un sacrificio para guardar la palabra para nuestros tiempos. Hermanos, así como Cristo se dio su vida por nosotros, hermanos, así que Dios los envió como un sacrificio para guardar la palabra, aún dando la propia vida de ellos. Así es, Dios, amén. Entonces, cuando llegó, hermanos, el tercer caballo con su jinete, ¿cierto? Este tomó otro color, el color negro. Así es. Ahora, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hasta ahí nomás vamos a leer. Amén. Ahora, nosotros podemos ver, hermano, y entender a la luz de la palabra que este jinete del caballo negro, una vez que había conquistado el mundo a través de una masacre de cristianos, ¿cierto? Que se separaron por la palabra, entonces pensó y dijo: bueno, ya es hora de tomar las riquezas del mundo. Amén. A través de la venta de la antipalabra. Amén. Comenzaron las indulgencias, el cobro por bautismo, cobro por matrimonio, cobro por sacar del infierno al perdido y ponerlo en el cielo. Así es, amén. Qué fácil el evangelio así, hermano. La Iglesia Católica les decía: nosotros tenemos el poder para sacar al pecador más malos de las profundidades más profundas del infierno y llevarlo al lugar más santo allá del cielo. Esa era la Iglesia Católica. Amén. Pero fíjese que su poder era tan engañoso que dio resultados. Sí, es verdad. Y actualmente el profeta dijo: la Iglesia Católica tiene todo el oro del mundo. Amén. Le rindió frutos, hermano, la antipalabra. Ese poder hizo que los pecadores pobres y los pecadores adinerados dijeran: bueno, puedo seguir mi vida miserable de pecado y pagar para llegar al cielo. Así es. Entonces, Dios, para contrarrestar esa mentira, porque era un engaño, Amén, sí, Señor. entonces envió el espíritu del hombre. Porque sabe que el hombre, ¿cierto?, es el más inteligente, hermano. Amén. Y envió el espíritu de un hombre: inteligencia, estudio, astucia, conocimiento, palabra de Dios. ¿Para qué? Para contrarrestar a aquellos grandes sabios que servían al Vaticano. Amén. Y que llevaran y poder llevarlos a la palabra, al creyente. Amén, sí, Señor. Entonces Dios levantó a Juan Hus, podemos nombrar a Martín Lutero, John Wycliffe, Juan Wesley y muchos otros, llenos del Espíritu Santo en ese tiempo, hermano. Hombres reformadores que ayudaban al creyente, que volvieron a la palabra con la poca luz que ellos tenían, hermano, y comenzaron a llevar a la gente a las escrituras, ¿ven? Entonces nos damos cuenta que en una guerra espiritual entre palabra y antipalabra
son dos espíritus, ¿ves? Así Tan semejantes, Amén. pero a la vez tan distintos. Amén. Amén. Oh, Jesucristo. Gloria a Dios para Amén, sí, siempre. Señor, amén. Ahora Amén. el profeta dice claramente, dice, Satanás no quita la palabra. No quita la no. O le añade a la palabra Sí, señor, es o le correcto. quita una palabrita nada más. Amén. Pero ahí pueden tener las escrituras. Amén. ¿Cierto? Amén. Y nosotros hemos visto, hermano, como este falso profeta que está sentado en el Vaticano Así es. ha dicho tantas barbaridades, hermano. Amén. Amén. Y la gente empieza a creer que es Sí, verdad, amén. hermanos. Él ha insultado a toda la palabra, hermanos. Sí, Amén. amén. Insultó a Jesucristo hace poco, ¿cierto? Sí. Amén. Diciendo tantas cosas de él, hermano. Inclusive lo trató de mentiroso a Jesús. Oh, Rey de Gloria. Sí, Señor. Así es, Señor. Imagínese. Ah, Señor. Amén. Que ese es el poder de Satanás, hermano, Así es. trayendo el engaño, hermano, Amén. hacia la Así gente. es, Amén. amén, sí, Y Señor. cuando el cuarto sello fue abierto, Amén. entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que él había venido cabalgando desde la primera edad. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque Amén. en primer lugar es el mismo jinete, hermano. Amén. Es la bestia, es Satanás, hermano. Amén. ¿Y qué pasa? Que ese caballo blanco, ese caballo rojo y ese caballo negro, entonces se fusionan, ¿cierto? Amén. Para traer todo ese poder que tenía anteriormente, lo trae ahora. Amén. Amén. Amén, Entonces, Señor. nosotros nos damos cuenta que desde la primera edad, entonces, ahora monta un caballo llamado muerte. Así es, amén. Este caballo toma el poder de las tres edades, las tres etapas anteriores. Amén. Amén. Las une y trae el poder para engañar, Así es, Señor. que fue la primera edad. Poder para matar, segunda Amén. edad. Y el poder de las riquezas, de la economía, Amén. con el fin. ¿Cuál es el fin? Oh, Rey de Formar Gloria, Señor. su propio reino aquí en la Amén. tierra. Así es, amén. Amén. Entronarse y tomar aquí el trono, como dice la Biblia, el trono de David. Oh, sí, Señor. La Biblia dice que él va y se sienta Así es, y Sí. se hace pasar por Dios, ¿ven? Amén. Y es tan engañoso el poder que los reinos de la tierra lo aceptan como Dios. Sí, amén. El diablo, Satanás, en esta última edad, trae todo lo que el árbol de la ciencia del bien y el mal puede entregar. Amén. Amén. Oh, Padre. ¿Para qué? Para engañar a todo el mundo. Amén. Grandes, pequeños, dice la Biblia, libres, esclavos, ricos y pobres. Amén. Amén. Y dice la Biblia, y se le ha dado poder Sí. para matar. Amén. ¿Qué clase de matanza hace? Ah, muerte espiritual. Matanza espiritual. Amén. 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 Destruye a todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, sí, Una vez Señor. escuché una predicación del profeta donde él decía, Dios no va a querer que uno de nosotros, de los verdaderos creyentes, nos vayamos a las filas de Satanás, dijo el profeta. No vaya a hacer Amén. cosas que allá formemos una revolución, dice, y traigamos gente a las filas de Cristo. Entonces Satanás quiere mantenernos a nosotros, ya nos conoce y nos quiere mantenernos alejados, Correcto. pero nos hace la guerra, ¿ves? Amén, sí, Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero nosotros como ya conocemos su santimagia, hermano, Amén. tenemos la palabra, hermano, entonces Amén. sabemos cómo trabaja, cómo opera Satanás. Amén, sí, Señor. Ellos saben qué es lo que dicen en esta edad científica, hermano. Ellos dicen amar a Dios, dicen servir a Dios y sin saberlo están adorando a Satanás, Amén. el rey de este mundo. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer rápidamente. Dice, en los cuales, mire, el Dios de este siglo, ¿se da cuenta? Amén. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, ponga atención a eso. Amén, Rey de ¿Se da Gloria, cuenta sí, el Señor, poder amén. que tiene la palabra de la antipalabra de Satanás? Lo leo de nuevo, 2 Corintios 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, Amén. para que no les resplandezca la luz del Evangelio, Así es, Oh, Señor, de la amén. gloria de Cristo. Amén. Hermano, nos damos cuenta de que por eso es que la Biblia dice que a él se le ha dado una autoridad, un poder, Así es. para engañar. Lo que Satanás les ofrece,
los hace ciegos a ellos. Es verdad, mi Cristo. Con su Amén. tecnología, con sus avances científicos, con sus entretenciones, ellos están tan entretenidos que ya no pueden ver a Cristo. Así es, Señor. El diablo, Amén. Satanás, está venciendo a aquellos que no nacieron para reinar ni vencer. Amén, sí, Señor. Amén. Y Dios, aquí, en este siglo de engaño, tiene su remanente, su Amén. manada pequeña, hermano. Amén, Señor. Porque Padre. recuerda, hermano, la mala hierba crece y abunda, hermano. Amén. Pero cuando usted tiene un pequeño arbolito, tiene que regarlo. Amén. Tiene Amén. que dedicarle Correcto, tiempo, Padre. hermano. Amén. Amén. Ah, Y Señor. así, hermano, es esa manada pequeña, hermano. Sí, mi Dios. Amén. Dios, ¿qué es lo que hace para poder protegernos? Dios envía una unción profética, un poder. Dios Amén. envía la unción del águila. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, hermano, mire, Gloria a Dios. el león anda aquí en la tierra, Amén. ¿cierto? El buey anda aquí en la tierra, Amén. el hombre anda aquí en la tierra. Amén. Amén. Pero para este tiempo de Oh, fin, sí, Señor. Dios Amén. envía al águila real. Amén. El águila no aquí en la tierra, sino que se eleva. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque es la única unción Amén. que puede vencer en este tiempo de fin. Señor, amén. Para siempre. Por eso es que Jesús dijo un día que las águilas se juntan donde está el cuerpo muerto. Ahí se juntan las águilas. Ninguna otra ave puede llegar a ese lugar. Ningún animal terrestre puede llegar a ese lugar. Gloria a Dios siempre. Amén. Gloria a Oh, Dios. gracias, Padre. ¿Saben por qué Dios manda lo mejor para este tiempo de fin? Gloria a Dios, Señor, porque amén. Satanás también manda lo peor, hermano. Amén. Y manda toda su furia en contra del creyente. Entonces Dios, a través de la unción del águila, nos eleva fuera de esta atmósfera, hermano. Aleluya. Esta atmósfera creada por Satanás, este Edén de Satanás. Amén. Por eso es que Satanás no nos puede conquistar, hermano. En el nombre de Amén. Jesús. Dios nos lleva a los lugares donde nosotros podemos comer ese cuerpo que nos alimenta con toda la palabra de Dios. Señor. Gloria a Dios. Maravilloso. Entonces la palabra que tenemos nosotros no hay ningún engaño, hermano. Amén. Todo es verdad. Todo es vida eterna. La palabra, hay un verdadero poder de Dios. Gloria para siempre. Amén. Sí, Por eso es que el Señor. diablo no puede con nosotros, hermano. Amén. Ya que nosotros nacimos para vencer. Somos una raza única, una raza no hay demonio que pueda hacernos caer en el engaño. Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios. Nosotros fuimos llamados a salir fuera de este tiempo del fin. Amén. Ahora mire su vida, hermano, hermana. Mire su vida. Si usted la mira, usted se da cuenta. Bueno, yo no puedo vencer por mí mismo. Amén. Lo que pasa es que nosotros somos salvos por gracia. Él nos escogió, Él nos tiró antes de la fundación del mundo. Amén. Y el profeta dice, voy a mandar mi mejor equipo, mi mejor, Gloria a Dios. la mejor raza de creyente que tengo. Amén. Y yo pienso que ahí estaba David pensando, entonces yo voy para la última edad. Amén. Hermano, ahí estaba Moisés diciendo, a lo mejor yo voy para la última edad, porque era el mejor equipo, hermano. Amén. Pero ahora piensa, hermano, todos esos profetas Dios le dijo, no, necesito a alguien mejor que ustedes. Oh, Señor. Necesito un pueblo invencible. Gloria a Dios. ¿Y quién nos hace invencibles a nosotros? Amén. ¿Sabe qué? Lo torpe que somos. Amén, ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, Señor, no somos nada. Pero con tu poder sí podemos, Padre. Y entonces eso es lo que Él quería. Por eso es que la palabra de Dios dice, por muy torpe que sean, no se van a perder. Sí, Gracias, Jesucristo Señor. un día dijo, gracias te doy, Padre, porque ninguno de mis hijos se perderá. Hay un poder sobrenatural que nos sostiene. Un poder sobrenatural que nos lleva a la victoria. Hay un poder sobrenatural que nos hace derrotar a Satanás. Y el profeta dice lo siguiente, Señor. hermano,
Satanás nos tiene tanto miedo que tiene miedo a acercarse a uno de nosotros. Amén. Y el hermano Abraham dice, pero usted vaya acercándose a él. Y cuando lo tenga cerquita, agarre la espada y córtele la cabeza. Y Satanás no se va a acercar más a nosotros. De hecho, ya ni se acerca, hermano. No tiene terror. Amén. Oh, tira, La verdad, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén, Estamos en el Señor. tiempo de fin. Amén. Tenemos una fe sobrenatural, hermano. Amén. Tenemos un espíritu sobrenatural. Amén. Entonces tenemos todo lo que necesita uno para poder irse en un arrebatamiento. Amén. Señor, El amén. profeta una vez dijo, si usted tuviese fe para ser sano, entonces sería excelente, pero usted ni siquiera tiene fe para sanidad divina. Dijo, ¿cómo va a tener fe para un arrebatamiento? Así es, Señor, Pero amén. eso fue allá, pues ve. Amén. Pero ahora, en este No, casi tiempo, no quiero. ahora nosotros tenemos una fe sobrenatural. Ahora nosotros decimos, el Espíritu de Dios se dice, ven, Señor. Hay una vida que te está esperando. Hemos vestido de toda la palabra. Tenemos la unción del águila. Amén. Gloria a ¿Por ti, qué? Señor, Porque hemos sido amén. rejuvenecidos. Nosotros Sí, estábamos Señor. viejos, acabados en la denominación. Amén. Estábamos acabados en el mundo. Pero cuando conocimos entonces la roca, que la roca es de Cristo, Amén. entonces empezamos a golpearlo, hermano. A golpearlo. Aleluya. Esas alas, hermano. Hay que nos saliera un pico nuevo, una garra nueva. Ahora estamos rejuvenecidos. Dimensión, hermano. Gloria a Dios. Podemos ir directo al sol de justicia. Gloria a Dios. Fíjese que el águila es la única ave que puede mirar al sol directo a los ojos. Sí, Y amén. el águila empieza a volar, hermano, a volar, y va directo al sol, las otras aves se empiezan a tapar. Inclusive nosotros tenemos que tapar los ojos, pero cuando usted va en el poder de Dios, cuando usted va, hermano, volando como un águila, usted mira el sol de justicia. Por eso es que nosotros no podemos dejar de mirar a Jesucristo, el blanco perfecto. Allá está Cristo y ahí volamos nosotros, hermano. No caemos en el engaño del hombre. Gracias, Padre. Bendita Se tu ha dado cuenta palabra, que mucha Señor. gente, hermano, dicen, oye, allá vino un sanador y va a ir a ese lugar. Vamos para allá, sí, porque allá podemos alcanzar sanidad. Y van para allá, pues. Oye, vino un predicador internacional. Mira, va a predicar allá en Santiago. Vamos para allá, vamos para allá. Así es, Señor. Nubes sin agua, hermano. Nubes sin Amén. agua. Así es, Señor. Pero cuando nosotros caminamos, ¿para dónde vamos? Cristo, Mirando a sí. Jesucristo. Amén. Sí, No Señor. miramos a ningún hombre, no miramos a ningún predicador. Amén. Miramos a Jesucristo. Amén. La palabra viviente. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Se da cuenta? Amén. Estamos en la cuenta regresiva de Amén. Gloria a Dios. Correcto. Y para poder entender, hermano, esto del terremoto, ¿cierto? Lo que estamos viendo, lo que dice el sexto sello, hermano. ¿Se acuerdan lo que les hablé el Sí, otro día? amén, Amén. Señor. Lo que vamos a hablar aquí ocurre entre el quinto y el sexto sello, porque ese sexto sello, hermano, recuerde, bueno, ahora voy a ir hablando un poco, y les adelanté la semana pasada que mucha gente pregunta, bueno, pero ¿cuándo va a ser el terremoto? ¿Cuándo va a ser? Porque el profeta habló, ¿cierto? Y está en la séptima visión que él vio. Entonces, el Amén. terremoto, ahí vio la destrucción de Estados Unidos, hermano. Así es, amén. Amén. Así que usted no desee, voy a irme a Jeffersonville, hermano Abraham dijo, huyen de este lugar, dijo. Amén. Y nuestro lugar de refugio, ¿dónde es? No tenemos que ir a otro lugar, Amén. tenemos que seguir viviendo la palabra. Amén, Señor. Amén. Entonces, de eso se trata, saber cuándo va a ser el terremoto, va a ser antes, va a ser después, porque hay muchos que se preguntan. Pero vamos a ver aquí, hermano, que siempre cuando hay un cambio de dispensación, primero hay un terremoto. Amén. Así que vamos a ir a las escrituras, Génesis capítulo 10, versículo 21. Vamos a hablar un poquito. Y yo no quise traer tanta escritura, hermano, porque fíjese que en este Génesis capítulo 10 habla, hermano, de la descendencia de los hijos de Noé. Y los hijos que tuvieron, ¿cierto? Cada uno de Sem, Cam y Jafet. Pero Amén. yo quiero que veamos un poquito lo que ocurrió, hermano, ahí.
en ese tiempo después del diluvio, por así decirlo. Amén. Amén. Génesis 10, versículo 21 dice, vamos a hablar sobre los hijos de Sem. Dice, también, Génesis 10, 21, también le nacieron hijos a Sem, Amén. padre de todos los hijos de Eber. Ahora, Eber, esa palabra viene de los hebreos. Amén. Amén. Y hermano mayor de Jafet. Amén. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axafar, Lux y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Axafar engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Amén. Amén. Ahora mire, poca atención porque esto pareciese que es una lista de nombres. Amén. Amén. Ponemos todo- pero mire, ponga atención a lo que viene. Amén. Amén. Porque hay algo oculto aquí. Amén. Amén. Versículo Señor. 25 dice, y a Eber, que es de donde vienen los hebreos, nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. Y la Biblia ahí entre paréntesis dice que significa división. ¿Cierto? ¿Está en su Biblia? Amén. 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 Dice, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano fue Joctán. Ahora, pensemos un poquito, hermano, dejemos un poquito la lectura de lado. Amén. Noten cuando llega Eber, entonces el escritor hace una pausa Amén. Amén. y comienza a hablar sobre la historia de Eber y también de Peleg. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque algo acontece con Eber. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos los misterios ocultos. Amén. Amén. Señor. Entonces aquí hallamos que en los días de Eber, él tuvo dos hijos. Uno fue Peleg. Amén. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Porque en sus días fue repartida la tierra. Amén. Amén. Peleg significa repartición. Ahora recordemos que en la antigüedad los nombres eran conforme al acontecimiento o cómo era la persona también. Amén. Amén. ¿Ven? Amén. Ahora noten que Peleg significa repartir o dividir. Pero la próxima palabra aquí, ¿qué es lo que dice? En sus días fue repartida, dice, la tierra. En otras palabras, ¿qué significa? Significa que fue rota, que hubo un terremoto en los días de Peleg. Amén. Amén. Sem, quien todavía estaba en la tierra, y Eber, cuando nació este niño, algo aconteció en la tierra y era tan importante. ¿Se acuerdan Matusalén? Así, amén. Que significaba una profecía. Sí, amén. Amén. Cuando él muera, entonces vendrá el juicio. Vendrá, Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Sí, amén. Y aquí, entonces, ocurrió algo tan importante cuando nació Peleg que llamaron al niño según lo que aconteció. Y el Espíritu Santo lo puso ahí porque significa algo importante para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a Génesis, versículo 10, que estamos leyendo. Vamos al versículo 31. Amén. Mire, porque aquí dice algo muy importante. Y esto se repite en Cam y en Jafet. Dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias. ¿Qué más dice? Por sus lenguas. Amén. En sus tierras. Ahora, eso mismo dice en Cam, le voy a repetir, y en Jafet. Amén. Amén. También dice en sus lenguas, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Entonces, aquí ahora está la palabra esparcir. Amén. 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 Y esta palabra, nuevamente, es una tercera palabra, por así decirlo, Amén. que significa terremoto. Fíjese que cuando hay un terremoto todo queda esparcido. Correcto. Amén. ¿Se ha dado Así es, cuenta, no? amén. Y también significa terremoto. Luego dice, porque su día fue, ¿qué cosa? Fue repartida la tierra. Amén. Amén. Luego nos dice, por esta familia, los hijos de Noé, las naciones fueron esparcidas
en la tierra. Y esa palabra esparcida significa Amén. comercializar, Oh, gloria. para beneficiarse del comercio y las mercancías. Amén. Amén. Ahora, eso ocurrió después del terremoto, ¿se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, mire, ponga atención. Mantenga eso en su mente, lo que ocurrió aquí. Porque dice la Biblia que cada uno de ellos tenía sus lenguas. ¿Se da Amén. cuenta? Sí, amén. Pero mire, Génesis capítulo 11, mire lo que ocurrió. Versículo 1, si nosotros leemos con entendimiento, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Le pregunto, ¿la Biblia se contradice? No. De ninguna manera. No se puede contradecir, hermanos. Y unas mismas palabras. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si acabamos de leer nosotros, dice, estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas. Amén. ¿Se da cuenta? Pero aquí, en Génesis capítulo 11, un poquito más aquí dice, entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Amén. Amén. Ahora, quiero que vea lo que leemos, lo que nosotros leímos con anterioridad, porque Can y sus hijos, cada uno según sus lenguas, como yo les dije. Amén. Amén. Según su familia y según su nación. Luego Jafet, también según sus lenguas, según sus países, según sus naciones. Amén. Amén. Y con los hijos de Sem ocurre lo mismo, según su familia, según sus lenguas, según su tierra. ¿Ven? Amén. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esto es lo que ellos lograron. ¿Para qué? Para unificarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Correcto, así es, Señor. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día la ONU? ¿Qué es lo que está haciendo hoy día el Concilio Mundial de Iglesias? Oh, sí, Amén. Señor. Están teniendo una misma Correcto, así es, lengua. Señor. Amén. Amén. ¿Se dio cuenta? Amén. Así es. Jafet, por acá, Cam por acá, Sem por acá, tenían sus propias lenguas. ¿Cuál era el idioma de Cam? ¿Cuál era el idioma? Antipalabra. Sí. Correcto. Amén. Antipalabra. Jafet se iba con Cam y le decía amén a lo que predicaba Cam. Y después iban donde Sem, ¿cierto? Y le decía amén a lo que predicaba Sem. Y Sem solamente tenía una sola palabra. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces teníamos ahí un tibio que era Jafet, un verdadero creyente que era Sem, y teníamos, ¿qué cosa? Un incrédulo. Así es, Señor. Amén. Era acá. Cada uno tenía sus propias lenguas, ¿se da cuenta? Amén. En su familia, por ejemplo, les doy un ejemplo, aquí todos somos creyentes. Amén. ¿Qué es lo que hablamos en nuestra mesa? La palabra de Dios. Amén. Pero usted váyase un poquito más allá, más al lado, y se va a dar cuenta que tienen otro idioma. Correcto. Amén. Así Es es, verdad, Señor. Señor. Amén. Amén. ¿Está entendiendo lo que está ocurriendo aquí? Amén. Está viendo el misterio oculto. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino un gobierno mundial, ellos se estaban preparando igual como ahora se están preparando. Así es, Amén. Amén, Señor. Porque hoy en día, recuerde, esto está ocurriendo entre el quinto y el sexto sello. Amén. Amén. Eso es lo que Así dice el es, Señor. profeta. Amén. Amén. Entonces, entre el quinto y el sexto sello ocurren cosas, ¿ve? Amén. Y lo vimos a la luz de la palabra, lo que habló Jesucristo en Mateo 24, ¿se Amén. acuerdan? Amén. El culto pasado, Amén. ahí es donde el profeta dice que están los sellos, hermano, para que usted se Amén. entienda, ¿se acuerdan? Amén. Y entonces nos damos cuenta que lo que está ocurriendo aquí es un tipo y sombra de lo que está ocurriendo hoy en día. Amén. Así es, amén. Lo que habla Pablo, ¿se acuerdan del libro de los Hebreos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en aquel entonces? Ellos estaban logrando unificar. Amén. Unificar como hoy en día están unificando. ¿Sabían ustedes que en Israel hoy en día están sacando una ley para negar el nombre de Jesucristo? Amén. Amén. Sí, amén. Esto está ocurriendo hace poco, lo están pasando en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados. Amén. Ellos están, si una persona le habla a un adulto sobre Jesucristo, 1 año de cárcel. Y si le habla a un menor de 17 años, 2 años de cárcel.
Sí, así es. Eso está ocurriendo hoy en día. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo se está unificando. ¿Ves? Amén. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Negando el nombre de Jesucristo. Así es, Amén. amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Así es, Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Padre. Ver el tiempo que estamos Sí, viviendo. amén. Amén, para prepararnos, hermano. Sí, amén. Porque vamos a ver, hermano, lo que ocurrió allá y lo que está ocurriendo ahora. Amén. Recuerde, el hermano Graham, él dice que el tiempo final va a ser como el cuello de botella, dice Oh, sí, él. Señor. Amén. Oiga, aquí está lleno de creyentes, pero a medida que piensa la apertura, dice el hermano Graham, así es, entonces se Señor, empieza amén. a angostar. Amén. Como decimos nosotros, se empieza a achicar el choclo, hermano. Amén. Amén. Mm. Entonces, eso es lo que está pasando La hoy en dinámica, día. amén. 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 Sí, Entonces, ¿qué es lo que hicieron en aquel entonces? Ellos lograron unificar, Señor. Amén. Sí, Amén. Señor. por así decirlo, mire, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Amén. Lo que hace en estos instantes el Concilio Mundial de Iglesias. Así es, amén. Lleguemos a un consenso, así como fue en los días de allá de la Iglesia Católica. ¿Cómo que se llamaba? Bueno, cuando comenzó la Iglesia Católica, Nice. el Concilio de Nicea. Amén. El Concilio de Nicea, lo que hizo Constantino, ¿cierto? Sí, amén. ¿Qué es lo que hicieron? Unificaron el sistema. Amén. Tenemos entonces el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Y entonces empezaron a unificar el sistema, ¿ven? Así es. Amén. Entonces, tenían entonces toda la tierra una sola lengua Así es, y unas mismas palabras. Amén. 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 Sí, Señor. Entonces ellos unificaron el sistema. Todo el propósito era que ellos no querían romper ese sistema. Sí. Ellos habrían logrado establecer una unidad. Amén. Amén. Acuérdese lo que estaba utilizando el Vaticano, lo que usa y lo que usa el Concilio Mundial de Iglesia. ¿Qué es lo que dice? Que todos somos unos. Correcto. Sí. Unificando el sistema, ¿ves? Amén. Utilizando las mismas palabras de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso es que es un gran engaño, ¿ves? Amén. Sí, Señor. Entonces, habían llegado a una posición donde todos ellos tenían un solo lenguaje, Amén. unas mismas palabras. Amén. Ellos entonces habían formado una red de sistemas, por así decirlo. Amén. Tenían ellos algo que los unía. Amén. Cuando usted va a una iglesia pentecostal, de cualquier denominación pentecostal, Así es. todas dan glorias a Dios. Y usted llega a ese lugar y todos saben, demos tres glorias a Dios, una por el Padre, una por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Sí. Y usted, eso lo hacen en la iglesia pentecostal de Chile. Después va usted a la iglesia unida pentecostal, demos porque tienen el mismo vocabulario, el mismo sistema. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sí. Así es, Señor. En Amén. esa unidad Amén. tenían ellos un propósito. Ellos tenían metas que ellos querían alcanzar. Amén. Amén. Debido a esa unidad. Así es. Porque en esa unidad ellos iban a obtener buenos recursos. Amén. Amén. Buenos resultados. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que dice la ONU? No trabajarás y serás feliz. Así es. No tendrás nada y serás feliz, dicen ellos. Amén. Ese es el plan de Satanás, hermano. Ellos están mintiéndole, hermano. Amén. Así de simple, hermano. Amén. Amén, Señor. Entonces, ellos, en primer lugar, ¿se acuerdan ustedes del rey Nabucodonosor? Amén. Amén. ¿Se acuerdan cuando se llevó en exilio a Israel? ¿Qué es lo que hizo? Tomó a los sabios, ¿se acuerdan? Amén. Entre ellos iba Daniel, iba Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces siempre, fíjense que Hitler, cuando él tenía a sus sabios hermanos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler fue derrotado, fíjense que Rusia y Estados Unidos, que fueron los que Rusia ganó la Guerra Mundial, ¿cierto? Sí. Perdón, la Segunda Guerra Mundial, bendigo, se la ganó Alemania, ¿cierto? Y después llegaron los aliados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ellos dividieron el mundo. Para acá los comunistas y para acá los que siguen a Europa y a Estados Unidos, ¿cierto? Capitalista. Capitalistas. Amén. ¿Y qué pasó? Los sabios alemanes que quedaron vivos se los repartieron.
Por eso es que Estados Unidos ahora tiene bomba atómica y Rusia también. Sí. Amén. Porque se repartieron los grandes sabios, eso lo dice el profeta, eso lo Amén. enseña él. Sí, amén. 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 Entonces, en ese tiempo tenían todo tipo de hombres sabios, tenían todo tipo de militares, hombres de negocio, de comercio, hombres de arquitectura, igual que hoy en día. Amén. 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 Ustedes recuerden, hermano, fíjense que yo siempre les saco esto a alusión para que puedan entender. Amén. En 1800, hace apenas 200 años atrás, no habían aviones, no había la tecnología que tenemos hoy en día, Amén. no habían televisores, no había teléfonos, no habían celulares, vehículos, no habían, etcétera, 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 etcétera. Amén. Y como que hubo una explosión. ¡Pam! Amén. Sí, Señor, amén. De hecho, el profeta dice lo siguiente: a medida que vamos llegando a la venida de Cristo, dice, entonces la ciencia se aumentará de tal forma. Amén. Pero también dice en otro mensaje, dice que a medida que nosotros nos acerquemos a Jesucristo, entonces la revelación va a explotar. ¡Pa, pa, pa, pa! Amén. Vamos a ver el cuadro completo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Sí, Señor. Y eso es lo que estaba ocurriendo, porque recuerden lo que leímos hace poco tiempo. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, amén. Señor, amén. Lo que fue antes ahora es. Amén. Y lo que será mañana hoy día es. Amén. Eso es escritural, amén. Amén, sí, Señor. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto? Esas películas, hermano, de la Torre de Babel, y vemos hombres como primitivos, ¿cierto? Amén. Hombres que están, ¿cierto? Con chuzo y pala, ¿cierto? Eso es falso, hermano. Amén. Sí, amén. Eso es falso, porque el profeta enseña eso. En nuestro tiempo, hermano, en pocas décadas vino una explosión, hermano, de ingeniería Amén. y de tanta ciencia, hermano. Sí. El hermano Rajan dice que eso también ocurrió allá. Amén. Amén. Pensemos, hermanos, para llegar desde Adán hasta Noé pasaron casi cerca de 2000 años. Así es, Señor, amén. Y el hermano Rajan dice que ellos lograron poder atómico. Amén. Pero eso nosotros lo sabemos. Sí, y eso amén. nosotros lo creemos. Amén. Pero que Amén. vaya y dígaselo a su vecino. Así. Lo va a tratar de loco, de tonto, pues, hermano. Amén. Por eso es que no pueden comprender esto. Otra lengua. Así es, Gloria a Dios, amén. Amén. exacto. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces las películas dicen que lograron construir, hermano, hasta ciertos metros. Miren los rascacielos que hay hoy en día, hermanos. Amén. ¿Y cómo le llaman hoy en día? Rascacielos, po. Sí. Amén. ¿Ah? Como que rascando el cielo. Así es. Pero nos damos cuenta que ellos tenían la misma tecnología Así que es, Señor. tenemos hoy en día. Sí, ¿verdad? Así es, amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando ellos hablan de que lograron construir algo y lograron hacer algo, eso no es, hermano, no es lo que Génesis nos muestra, porque el profeta dice que Génesis es una semilla, Amén. algo que está creciendo hasta formarse hoy en día todo el cuerpo de lo que nosotros vemos. Amén. Amén. Entonces Génesis es la semilla y Apocalipsis, ¿qué es lo que es? La cosecha. Amén. Amén. Entonces, si nosotros vemos, hermano, que cuando vemos que vino el diluvio, ¿por qué fue? Porque Dios quería, ellos se habían logrado convertir en una sociedad tan científica, hermanos, Amén. que Dios los vino a destruir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para volverlos a la agricultura. Amén. Eso dice el profeta, para volverlos a la agricultura. Entonces vemos que Noé fue y entonces sembró él una viña. ¿No es así? Amén. Es agricultura. Amén. Pero después, cuando el mundo entonces empezó nuevamente a poblar, ¿qué es lo que empezó a crecer? La ciencia. Amén. ¿Por qué? Recuerde, ¿quién es Satanás? Sí. ¿Quién es Satanás? El El árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Así es, Señor. Entonces él Amén. quiere utilizar a sus hombres, a su gente, Amén. para traer todo su poder científico, tecnológico. Así Amén. es, amén. Amén. Entonces había una civilización científica con poder atómico que Amén. entró en ese laboratorio, ¿eh? Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios bajó, ¿cierto? ¿Qué están construyendo estos aquí? Amén. Amén.
Entonces, eso mismo que ocurrió allá Amén. es lo que va a ocurrir acá. Amén. Amén. Así es, amén. Mira, ¿qué es lo que había allá? Una civilización científica pervertida, Amén. con toda clase de sodomitas. Así es, amén. Y es lo mismo hoy en día. Sí, Amén. amén. Fíjese que mi mamá hoy día nos hacía el comentario cuando veníamos para acá y nos decía que los científicos actualmente están diciendo que en unos años más el hombre y la mujer ya no van a morir más, No. porque ellos ya están encontrando la cura para toda enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Satanás en este tiempo del fin? A través de mi ciencia, del árbol del bien y el mal, lograrán ser eternos. ¿Qué le dijo a Eva? Si no morirás. Llegarán a ser como Dios. Sí, amén. Dios lo sabe, por eso no quiere que coman del árbol. Sí, amén, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Oye, hermano, cuando a uno le dicen, hermano, cuando uno ya está pisando sus años, y le dicen, bueno, pues si tú vas a poder vivir 500 años, wow, uno se proyecta. No, hermano, ese es Satanás. Amén, Usted sí. proyéctese en la palabra de Dios. Proyéctese en la palabra, hermano. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Dice que el profeta dice que aquí, hablando de este ser llamado Nimrod, Amén. el hermano Lacan dice lo siguiente: aquí hay una imagen de Nimrod, Amén. un hombre cuando empezó a construir la torre, un hombre tratando de entrar al cielo sin arrepentimiento. Amén. Claro, yo voy a llegar a las estrellas sin arrepentirse, era un diablo y quería estar allá. Amén. Señor, amén. 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 Exacto. Amén. ¿Y qué más dice el profeta? Y hoy en día hay hombres tratando de escapar de la ira de Dios sin expiación, sin sangre. Amén. Porque, como yo les decía anteriormente, Sí. yo conozco creyentes de este mensaje que dicen, ya la sangre de Cristo ya no tiene el poder suficiente hoy en día. Blasfemos, hermano. Amén. Blasfemos. Así es, Señor. Amén. Amén. Sangre gloriosa, Padre, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que están tratando hoy en día? A través de la ciencia, ellos quieren lograr el cielo, hermano. Amén. Están ellos viendo un mundo, están formando un mundo tan unido, hermanos, tan unido, que están haciendo lo mismo que hicieron allá. Amén. Amén. Así es, Amén. amén. ¿Qué es lo que están teniendo hoy en día? El mismo lenguaje. Amén. Lo mismo que ocurre allá, el mismo lenguaje. Amén. ¿Cuál era el lenguaje? Construyamos una torre. ¿Qué es lo que dice? Construyamos. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? El mismo lenguaje. Amén. Así es, amén. Ahora déjenme explicarles algo. Cuando están peleando una guerra, no son dos ejércitos tratando de matarse unos a otros. No, no, no. ¿Por qué se arman las guerras? Por los recursos. Amén. Por los recursos naturales. Amén. Amén. Sí, sí. Ahora recuerden, Nimrod también, él dice en la Biblia que él era un cazador. Sí. Ahora nosotros entendemos que él era un cazador de animales y un cazador de hombres y mujeres. Señor, amén. 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 Porque él los esclavizó, pues, hermano. Amén. Amén. Entonces, la guerra tiene un objetivo. Ellos están luchando por los recursos. Desde ese momento en que peleé, en que vino la división, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Luchar por los recursos. Amén. Amén. Sí. ¿Por qué está luchando Rusia? ¿Por qué está luchando la Unión Europea, Estados Unidos y todos se unieron? ¿Por qué? Porque están peleando por los recursos, hermano. Amén. Sí, Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, y ahí vimos nosotros que por eso fueron todas esas naciones divididas, dice la Biblia. Amén. Amén. ¿Para qué? Para negociar, hermano, el comercio. Sí. Y luego Génesis capítulo 11, ¿qué es lo que dice? Nos habla de un poder. Amén. 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 De un poder, un solo idioma. Amén. Amén. Las mismas palabras. Amén. Un mundo unificado. Amén. ¿Sabían ustedes, hermano, que hoy en día cualquier persona, yo lo digo porque lo ha hecho Talita, lo ha hecho también el hermano Claudio. ¿Sabía usted que usted puede comprar solo directo en China? Claudio ha comprado productos a Sí, China. verdad. Amén.
Y entonces va y hace el pedido Sí. y le llega a los 2 meses después. Exacto. Y se lo mandan de China. Amén. Se compró un casco, se compró esto, se compró esto. Traído de China. Sí, El valor allá insignificante al valor de acá. exacto. El valor aquí 300.000 pesos. Allá en China 30. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? El mundo se está unificando. Amén. 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 sí, Un Señor. solo idioma. Amén. Usted no sabe chino y puede contactarse con ellos igual. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria. Mundo global. Sí, amén. Exactamente. Globalizando el sistema. Amén. Amén. Unas mismas palabras, un mundo unido. Un solo líder. Amén. Entonces, ese líder era el Dios de esa edad perversa. Amén. Amén. Así es. Y ese Dios todavía está aquí. Exacto. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Él quiere ser adorado como Dios. Se sienta como Dios. Amén. Exacto. Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo, hermano. Amén. A través de la palabra. Gracias, Este terremoto llega justo al tiempo, justo, cuando tiene lugar ese estado mundial, cuando aparece Nimrod. Oh, sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, fijémonos un poquito, ¿qué es lo que dice el sexto sello? ¿Cómo se abre? Con un terremoto. Así es, Señor. Amén. Con un terremoto comienza el sexto sello. Amén. 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 Y ahora, ponga atención porque ese terremoto allá fue mundial. Amén. Y el terremoto acaba de ser mundial. Amén, Señor. Amén. Amén. Así sí, que Señor. Dios nos ayude. Amén. Amén. Sí, Señor. Se calcula, hermano. Sí, Bueno, Señor. el otro día no estaban hablando de lo que está ocurriendo allá en California, ¿cierto? Y Amén. lo que está ocurriendo en todo ese lugar, hermano. Amén. Como que ellos se están preparando, los científicos, porque viene un gran terremoto, hermano. Amén. Amén. Señor. Versículo 10 Amén. de Génesis. Amén. Perdón, Génesis 10, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Dice, y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién llegó a ser quién? El primer poderoso de la tierra. Oh, sí. Amén. O sea, Nimrod era un anticristo. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Bendiga. Él fue un tipo y sombra de lo que la Biblia llama un anticristo. Amén. Él llegó a ser un superhombre. Amén. Él vino después del diluvio. Ahora recuerde, el diluvio vino cuando la ciencia había aumentado. ¿Se da cuenta? Amén. La maldad había aumentado. ¿Y qué más dice? Y los hijos de Dios se unieron o se juntaron con las hijas de Caín, Amén. 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 con las hijas de la bestia. Sí. Así es, Señor. Amén. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Suena duro hablar de esta forma, hermano. Sí. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Pero hoy en día Así es, Señor. el mundo está lleno Amén. Así es. Amén. de cainitas, Amén. Amén. de bestias. Así es, Amén. Señor. Amén. En su interior son bestias, hermano. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Amén. Cuando la maldad llegó a su colmo, dice la Biblia. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino la destrucción. Así Amén. es, Amén. Señor. Gloria a Dios, eso es lo que dice la Biblia. Sí, amén. Dios hizo que este mundo civilizado tecnológicamente volviera a ser un mundo agrícola. ¿Por Amén. qué les estoy mostrando esto, hermanos y hermanas? Porque hoy en día estamos en un mundo tecnológico. Así es, Señor. Amén. Amén. Sí. Y Amén. si usted se da cuenta, la maldad se ha aumentado. Amén. Todos los días hay asesinatos, cosas que aquí en Chile no habían, hermano. Amén. Ahí Correcto. inclusive hay raptos de personas. Sí. ¿Cómo se le llaman? Cuando los toman. Secuestro. 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 Hay secuestro de mujeres, Sí. no tan solo mujeres, de hombres también, de niños. Amén. Y entonces Amén. llaman a la familia, necesitamos 500.000 pesos, si no, te lo matamos a este. Sí, la violencia. Mm. Y usted, aunque lo tenga, va a pedir un préstamo, hermano, hermana. Sí. Así es. Lo que pasa es que la El maldad, dolor. Amén. el colmo ha llegado de Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Cuándo? Cuando la civilización Sí. se aumentó, cuando la civilización creció, hermano. Amén. Amén, Y aquí Señor. viene este Nimrod, un gran hombre, un líder, un hombre sabio, un Bukele.
¿Sabe por qué nombra a Bukele? Porque Gracias, todos Señor. admiran a Bukele. Amén. ¿Y sabían ustedes que Bukele es judío? Así es, Señor. Amén. ¿Sabían ustedes Vladimir Putin? Judío. Amén. ¿Sabían ustedes que el presidente de Ucrania? Judío. Amén. Hermano, los líderes mundiales judíos. Ahora, ¿quién puede engañar a un judío? Otro judío, por favor. Amén. Si usted no va a ir a engañarlo. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Entonces aquí venía este Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Descendiente de Noé, pues, hermano. Amén. Fíjese que, ¿cómo se llama? El libro de Jafer, hermano, la Biblia lo nombra 2 veces, Amén. ¿cierto? La Biblia dice, ¿cómo se llama? Samuel lo nombra, y también lo nombra Moisés, ¿cuál es el que sigue a Moisés? Josué. Josué también nombra Sí. al libro de Jafer. El libro de Jafer dice lo siguiente, que los trajes que tenían Adán y Eva, los tenía Sem. Lo dice el libro que lo habla, como les digo yo, Samuel, y lo habla hasta como Sí. también lo habla Josué. Y fíjese que lo tenía Sem, y Nimrod le robó estos trajes. Usted sabe que eran trajes de cuero, por hermano. Sí. Amén. Eran durables, Bien. hermano. Y fíjese que Jafer dice que Nimrod se colocó el traje de Adán y se paseaba. Y él decía, este traje me da poder. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que estaba él? Un anticristo, ¿ve? Amén. Queriendo engañar. Sí. Él tiene el traje. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace hoy el día el Vaticano? Ellos dicen, nosotros tenemos la palabra. Y el mundo le cree. Amén. Amén. Sí. Así es. ¿Y bajo qué se protegen ellos? Somos cristianos. ¿Sabían ustedes que Vladimir Putin, él dice que él es cristiano? Seguro. ¿Sabía usted que Donald Trump dice que él es cristiano? Sí, seguro. Y uno dice, oh, son tremendos hombres. Pero, ¿y el Bukele también? Habla de Y Dios. entonces nosotros nos damos Sí. cuenta, hermano, que no todo aquel que diga Señor, Amén. Señor. Amén. Señor, amén, amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que Nimrod, él era un conquistador, Exacto. Amén. como lo fue aquel jinete del caballo blanco. Amén. Un tipo y sombra, ¿se da cuenta? Amén. ¿Vino para qué? Nimrod vino para unificar al mundo. Amén. Amén. Él comenzó construyendo grandes ciudades. Exacto. Amén. El otro día, Señor. usted puede ver, viene el gobierno de Chile, puede ser corrupto o no corrupto, como usted lo quiera llamar, pero construyen casas y entregan casas, y gracias gobierno, gracias Estado. Sí. Y usted donde al país que vaya, país, construyen y entregan. ¿Sabe para qué lo hacen? Para mantener a la gente contenta. Correcto. Sí. Para eso lo Amén. hacen. Ahora dígame usted, aquel que no tenía la posibilidad de tener una casa, que le regala una casa, ¿no queda feliz? Sí, Amén. amén. por Pensemos un supuesto. poquito en el 10%. Dicen que Piñera es el peor presidente de la historia, con un 6%, hermano. O sea, de 100 personas, 6 lo querían. Y él, 10%. Y ahora mucha gente lo quiere de vuelta, hermano. Sí. Sabiendo que es un ladrón que estuvo en la moneda y que a sus hijos, al hijo, le dijo, él se ganó un bono de 240 millones de pesos para poder levantar una pequeña empresa. Y Didi le pertenece al hijo de Piñera, gracias a ese aporte del gobierno de 240 millones. Ahora, dígame usted, Piñera no tenía esa plata, hermano. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces son líderes Amén. que convencen a través de... Gracias, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Y ahora este Nimrod logró la unificación de ese mundo antiguo. Amén. Génesis capítulo 10, versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Confusión. Amén. Amén. Y usted sabe que Babel significa confusión, ¿no es así? Amén. La Biblia lo menciona como el primer rey sobre la tierra. Amén. Y fue el comienzo. Entonces,
su reinado vino para confundir a las personas. Y nos damos cuenta que esa única palabra que ellas tenían era una palabra de confusión. Amén. Lo que está haciendo hoy en día este gobierno mundial. Amén. 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 Significa, el significado de confundir es hacer que una persona no sepa cómo actuar, ni cómo comportarse, ni qué pensar o decir. Eso es confundir. Amén. Amén. Así Recuerde, Nimrod, él se paró frente a Dios Figuroso. en forma rebelde, dice la Biblia. Sí. Sí. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un espíritu de Caín. Era un rebelde. Amén. Nimrod, con el paso del tiempo, fue venerado como Dios aquí en la tierra y le dieron muchos nombres, como Ra, como Júpiter, como Jano, etc. Amén. 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 La Biblia lo llama Baal también. Así es. Ese era Nimrod, Amén. Amén. porque él comenzó una nueva religión. Amén. ¿Qué es lo que hizo Nimrod? ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace un Amén. tiempo atrás. ¿Qué es lo que hizo Nimrod? Estudió las estrellas. Eso dice el profeta. Empezó a estudiarla y lo que estaba allá arriba, entonces lo trajo acá abajo. No es que él haya elevado una torre hasta llegar al cielo, sino que lo que él hizo fue como un tipo de iglesia, como la iglesia católica, y pintó ahí lo que estaba en el cielo. Y empezó a mostrar, mire, ese soy yo, mire, todo esto hablaba de mí. Sin embargo, esa era la primera Biblia. Amén. Y esa hablaba de Jesucristo. Amén. Y Nimrod dijo, está hablando de mí. Exacto. Así es. ¿Se da cuenta del engaño? Amén. Amén. Y la gente le creyó, pues hermano. Sí. Entonces Nimrod dijo, veo que Caín construyó una gran ciudad, pues yo haré muchas ciudades. Y empezó a construir. Nimrod dijo, bueno, ahora que he construido ciudades, ahora que tengo esclavizado a este mundo, entonces ahora haremos una gran torre. Nimrod, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba trayendo toda su ciencia, ¿ve? Por eso es que la Biblia dice que ellos empezaron a conseguir el ladrillo cocido. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Está entregando un misterio. Amén. Ellos podían construir, ¿ve? Amén. Amén. Pero eso es un misterio. Sí. Porque ¿qué es lo que está haciendo usted, hermano y hermana? Oh, Rey de Gloria. ¿Nosotros no somos templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Acaso no estamos construyendo, hermano? Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Explicación. Y eso es lo que estaba haciendo Nimrod, pero él era una antipalabra. Amén. ¿Ve? Satanás le estaba entregando todo su conocimiento a Nimrod. Amén. ¿Y dónde lo entregó Nimrod? En Babel, en confusión. Amén. ¿Se da cuenta? Así es. Amén. Así como hoy en día le están entregando ese super conocimiento a todos sus vasallos. Así. ¿Quién es Bill Gates? Sí. ¿Quién es Jeff Bezos? ¿Quién es Mark Zuckerberg? Son los creadores de Facebook, son los creadores de las plataformas de internet, son hombres inteligentes que de pronto nadie los conocía, inventaron algo y se hicieron supermillonarios. Así es. Amén. Porque la bestia es generosa, por hermano. Así Amén. Amén. Señor. Claro, por hermano, Amén. claro. Amén. Todos ellos, los ungidos en este tiempo del fin, porque ellos son ungidos. Amén. Así como Nimrod, él fue un ungido. Amén. Amén. Pero nosotros somos ungidos, pero por el Amén. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros somos ungidos por la palabra. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para Amén, siempre. Señor. Amén. Entonces, Gracias, Padre. Bill Gates, Jeff Bezos, Max Zuckerberg, ellos, hermanos, comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Como les decía el otro día yo, de un computador podemos estudiar la Biblia y ver pornografía. Amén. Sí, pues, amén. De la ciencia del bien y el mal, todo Amén. mezclado. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. De un televisor, ¿cierto?
podemos escuchar alabanza y ver una película para mayores. ¿Se da La cuenta? violación. Sí, Señor. La ciencia del bien y el mal. Amén. Así es. Los ungidos en el tiempo del fin trayendo qué cosas, misterios Sí. para dar al hombre acceso Así es. al árbol de la ciencia. ¿Para qué? Para que el hombre, ¿qué es lo que haga? Coma de ese árbol. Amén. Así es. Oh, Señor, es Amén, ahí. mi Dios. ¿Se da cuenta? Exacto. Cuando usted coloca un mensaje, Sí. usted está haciendo el aseo, está haciendo las cosas y usted está comiendo Amén. del árbol de la vida. Amén. Amén. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Sí. Pero cuando una persona coloca, ¿cierto? Hablemos de una pornografía. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Comiendo del árbol de la ciencia, Amén. Correcto. del bien y el mal. ¿Se da cuenta? Sí. Estoy muy directo. Soy así yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Señor. Amén. Amén. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay que sacar todos estos misterios. Señor, amén. Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Amén, Señor. Cuando estemos con el computador, cuando estemos con el control. Amén. Este es árbol de la ciencia. ¡Pah! ¡Fuera! Amén. Árbol de la vida, palabra. Amén. Una guerra. Amén, Señor, Amén. amén. Es una batalla aquí, hermano. Amén. Amén. Que Dios nos Señor, ayude. ayúdanos, Amén. Señor, amén. Entonces, justo en la edad donde los sellos fueron abiertos, ¿qué es lo que pasa? ¿Fue para hacer qué cosa? Para que podamos ir y nosotros tomar el libro Amén. y comerlo, Gloria a ¿ve? Dios. ¿Para qué? Sí, Señor. Para que tengamos acceso al árbol de la vida. Amén. Amén. Dese cuenta, hermano, Amén. cuando los sellos fueron abiertos, entonces fue cuando la ciencia aumentó. De verdad, amén. Así ¿Por es, qué? Señor. Porque Dios Para vino contrarrestar. para contrarrestar, ¿ves? Amén. Porque el árbol de la ciencia del bien y el mal tiene poder, Sí. Amén. pero más poder tiene la palabra de Dios. Amén. Sí, Amén. Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, Dios baja, el arcángel desciende, hermano, con el librito abierto para que nosotros tengamos acceso al árbol de la vida para tomar y comer en una manera que como no comíamos antes. Amén. Amén. Porque ahora hay una super palabra por Amén. Bien, sí, Señor. Señor, amén. Vivimos nosotros, hermano, los jalones, ¿cierto? Primer jalón, Martín Lutero. Amén. Segundo jalón, Juan Wesley. Tercer jalón, ¿cierto? Vinieron los pentecostales con los dones. Sí. Pero el tercer jalón, ¿cuál fue? Fue la palabra profética, hermano. Amén. Ese tercer jalón nos lleva a la palabra, hermano, Amén. de Jesucristo. Señor. Nos lleva al árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesucristo, hermano. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Y cuál es el fruto del árbol de la vida? La palabra. Amén. Gloria a Dios, Amén, hermano. Amén. Señor. Amén. Amén. Sí, Gloria a Señor, Dios. amén. Ese es el fruto, hermano, que Adán iba a tomar para comer, pero él lo perdió, por hermano. Así Amén. es, Señor. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos acceso, hermano, para tomarlo. ¿Por qué? Porque Él ha descendido una vez más. Amén, Amén. Señor. Entonces, después de los 7 sellos que fueron abiertos, en este día, cuando ese árbol de la vida, ese ángel fuerte, hermano, bajó con el libro, entonces Él dice, puedes ir y comerlo. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Se dio cuenta? Apocalipsis capítulo 10. Amén. ¿Qué es lo que hizo Juan? Amén. Fue y tomó el librito. Sí. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan? Tomando el árbol de la vida. Amén. Tomó el librito y Sí. cómelo. Amén. ¿Qué estaba haciendo Juan? Él estaba volviendo a eternidad. Amén. Sí. Gloria a Dios por siempre. Y ahora siéntanse con ustedes, hermano y hermana. Nosotros tenemos que ir tomar ese árbol de la vida. Comerlo y estamos ahí en eternidad. Por eso que el profeta dice, Dios ya no está arrebatando. Dios ya no está arrebatando de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Uno de estos días ya no vamos a estar en este lugar. Gloria a Dios para Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre, amén. Glorioso. Eres maravilloso, Rey, aleluya. Amén. Santo es tu Dejamos hasta aquí, nombre, hermano. Señor. Mi Gloria a Dios, Dios. te alabamos, te Dejamos bendecimos, hasta aquí. Padre. Oh, nos pasó lo mismo el otro día. No alcancé a Gracias, terminar. Señor. Bueno, póngase en pie, vamos a orar, hermano. Amén, Dios Señor. mío, que Dios la ha bendecido con esta palabra. Amén.
Gloria a Dios. Esto es como Amén, como Señor. cuando algunas personas ven una serie. Serie de 10 capítulos tienen que ocultarse para seguir siguiendo el tema, por hermano. Amén. Así es que, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque Gracias. la hora ha ido avanzando, pero yo sé que el Espíritu Santo ha hablado su vida. Amén, Ha hablado Señor. mi vida, hermano. Amén. Amén. Así Gloria a que Dios. casi no hablé mucho del terremoto. Bueno, pero algo les quedó, ¿cierto? Amén, Señor. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Amén, Señor. Hermano, te damos Señor. gracias, Sí, infinitas Señor. gracias por tu Amén. misericordia, Gracias, por tu bondad, Señor. por este buen ambiente, Señor. que Amén, había. Señor. Por ser bien recibidos, Señor. Amén. Como Gracias, dice la Biblia, Señor. estaban todos unánimes, Amén, Padre. Señor. Fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que ha ocurrido en esta tarde, Amén, Señor. Señor. Nuestros hermanos que están Gloria a conectados ahí en sus hogares, Señor. amado, Amén, nosotros Señor. Recibiendo de tu palabra, recibiendo de tu Espíritu Santo, Señor. amado, Amén. Revelaciones ocultas que han sido Amén. traídas a nosotros, Señor. Amén, En este Señor. tiempo del fin, porque sabemos, Señor amado, Señor. que se ha levantado un poder, Señor Amén. amado, Amén. en contra de los hijos de Dios. Es verdad, Pero Señor. nosotros tenemos la palabra, Señor. Amén, Oh, esa palabra Señor. que nos lleva a vida eterna. No podemos ser engañados, Señor. Amén. Es Gracias, mi imposible, Dios. Señor amado. Amén. Gracias te damos, Señor, porque Amén. tú has sido tan bueno, Señor. Amén. Oh, Señor, podemos levantar las alas, Señor, como las águilas y volar, Señor, salir de la estratosfera, Señor, y volar tan alto, Señor Amén. amado. Señor. Oh, gracias por todo, Señor amado, por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que has sido tú, Señor, por haber enviado un profeta en este tiempo. Amén. Oh, Amén, Señor, gracias por todo, Padre. Bendícenos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén y amén.